año, claramente, que es lo que está pasando en Medio Oriente, y vamos a conversar con Ilan Busni, que es analista internacional. Te saludo, Ilan, muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, un placer estar al aire. Muy bien, ahí te escucho mejor, ahí está perfecto. Ilan, bueno, no te pido futurología, pero ¿qué pensás que puede pasar el martes cuando se venza el ultimátum? Digo, ¿cómo podemos pensar en un acuerdo en un momento en el que las partes presentan una misma situación de una manera tan diferente, ¿no? Trump diciendo esto está casi liquidado e Irán diciendo estamos muy lejos de eso. ¿Cómo lo ves? La pregunta es qué va a pasar sobre todo con la dirigencia iraní, si va a prevalecer el ala política o el ala militar. El ala política dice hagamos un arreglo y sobrevivamos como podamos porque estamos al borde del colapso, y el ala militar, que son los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que son te diría, el ejército que depende del ayatolá, que en realidad son quienes están liderando Irán de facto, tiene una posición mucho más beligerante y te diría que una visión bastante suicida, porque desde el bando norteamericano, sobre todo desde que se impuso el bloqueo naval, nuevamente, y lo vemos desde lo discursivo, son los que llevan las de ganar, son los que están imponiendo los puntos en las negociaciones, de los cuales supuestamente ya se habían acordado casi todos, salvo la cuestión nuclear. Este fin de semana, cuando el ministro de Exteriores iraní, Araghchi, de apellido, da a conocer que se abre el estrecho de Hormuz, puertas para adentro, en Irán se genera un caos porque los que son mucho más radicales y poco propicios a la negociación salieron a decir que él no tiene el poder suficiente para tomar dicha decisión. Como a ningunearlo, ellos mismos. Claro, pero porque esto pasa porque la estrategia de Trump desde el minuto uno fue no solamente descabezar la cúpula religiosa que fue el ayatollah Ali Khamenei, sino también generar una división y esto que él llama un nuevo régimen, esta idea de tener una Delcy Rodríguez. Exacto, a la iraní. Es algo en lo que Trump insiste mucho, también porque fue uno de los objetivos, ahí subió mucho la vara Trump en su primer discurso cuando anuncia la operación en Irán, casi que llama al cambio de régimen, ¿no? Entonces es algo con lo que él hoy mismo insiste mucho, en que el régimen ya cambió, como diciendo, ya está, ya no es lo mismo que antes. ¿Vos pensás que realmente es así o esta supremacía que hoy todavía tiene la parte, digamos, militar de la Guardia Revolucionaria se está imponiendo? Solamente las acciones van a poder confirmar si Galibaf, que es el presidente del Parlamento y fue uno de los dos en negociar, y el segundo, Araghchi, te diría, sumando a la figura del presidente civil que fue electo de manera fraudulenta, pero que es el presidente Masoud Pezeshkian, si desde los hechos logran un acuerdo y logran de cierta manera encauzar las negociaciones, te diría, bueno, evidentemente hay cierto cambio de régimen. Lo que pasa es que toda comparación, por definición, es injusta y te diría que casi también odiosa. No va a ser un proceso igual que en Venezuela. La caída del régimen yo creo que va a llevar un tiempo mucho más largo, pero que el régimen no es el mismo que el que estaba hasta hace 49 días atrás cuando se dio el inicio del conflicto, tampoco me quepa la menor duda. Ahora... Sí, discúlpame. No, porque justo me das el pie para una pregunta que te quiero hacer. Viste que hay como una sensación de que en lo inmediato se está imponiendo Irán, como que está, vamos a ponerlo entre comillas, ganando Irán, porque bueno, el régimen sigue, pongamos que el régimen sigue, Trump no está logrando terminar la guerra, al menos de la manera que él lo quiere. ¿Vos pensás que puede haber una sensación de un triunfo, digamos, sí, entre comillas, de corto plazo de Irán, pero que en el largo plazo el triunfo va a ser el de Trump y va a estar mucho más cerca de lo que Trump quería cuando inició esta operación? Mira, yo te diría que obviamente hay una guerra en varias dimensiones. Una es la guerra física, el enfrentamiento a través de los bombardeos. Militar, digamos. Y otra es la guerra dialéctica, ¿no? ¿Quién trata de imponer su narrativa para el mundo? Yo soy de esos que creen que si te pones a analizar punto por punto, por lo menos en 4 grandes puntos, lo que se propuso la administración Trump junto con Israel de llevar adelante, podemos dilucidar juntos quién lleva las de ganar. Número 1, a nivel político, descabezar al régimen de Irán. No tardó ni siquiera un minuto que en los primeros 40 segundos se eliminó a Ali Khamenei, líder supremo, y su hijo, Mustafa Khamenei, que fue electo por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, cambiando la manera en la cual tenían que ser elegido el líder supremo,
es también un símbolo de debilidad, porque de él no se sabe nada, no hay imágenes, y no se sabe si... Leen discursos por la televisión iraní, simplemente. Nunca aparece. Se lee, hay una portavoz o un portavoz que lee el discurso Claro. del líder supremo. A nivel militar, si bien es verdad, Irán causó un daño en la economía mundial y sobre todo en los países del Golfo, me parece que está claro que Estados Unidos, con las acciones que llevó, debilitó un régimen que se había preparado durante 47 años para un enfrentamiento y que vio sus lanzaderas de misiles en más de un 90% destruidas, lo mismo su capacidad de fabricar los drones, y te diría que sufrió una derrota con la eliminación de sus altos mandos militares, porque esto también es real. Digo, no tenían militares para ir a una guerra. De repente los generales que se encargaban fueron eliminados y los que lo tenían que suceder tenían un problema de comando, a quién responder, que sí, que no, quién es autónomo. Entonces esto generó también, te diría que un problema interno. A nivel económico, Irán está por colapsar. El bloqueo naval que le impuso Estados Unidos en este momento no le permite a Irán, cuyo PBI depende más de un 50, 70, depende de la fuente, por ciento de la industria ligada al petróleo, no puede salir un solo barco en este momento de Irán y no ingresa un solo dólar a la economía. Y antes de que empiece esta guerra, un dólar equivalía a 43.000 riales. Hoy un dólar equivale a 1.300.000 riales. Entonces, o sea, una devaluación fenomenal. asombrosa. Claro, por supuesto, y eso te demuestra la debilidad que tiene la moneda iraní. Y por último, queda por supuesto la cuestión de la cuestión nuclear. Digo, Irán no puede tener armas nucleares, no las va a tener, pero hay 450 kilos de uranio enriquecido en un 60% que no se sabe en este momento qué es lo que va a pasar. Yo te diría sí se sabe dónde está, pero no se sabe cómo sacarlo, si es que Irán accede a sacarlo o no, que eso sería como el gran punto. Entonces, claro, ese sería el si gran 3 de los 4 puntos fueron cumplidos, me parece que está a las claras cuál sería en este caso el bando ganador, aunque yo considero que una verdadera victoria de los Estados Unidos tiene que ser sin lugar a dudas la cuestión nuclear, que era la gran amenaza, no solo para Medio Oriente, porque es un error que era una amenaza solo para Israel, cuando esto representaba una amenaza a los países del Golfo, a Egipto, a Jordania, a un montón de países de la región, y que también era una amenaza para Estados Unidos, cuando se dispara este misil famoso sobre la isla de Diego García a 4.000 kilómetros. Fue un mensaje a Europa y también a Estados Unidos. Estamos desarrollando armas con capacidad de destrucción que pueden llegar tranquilamente a cualquiera de esos países. Entonces, me parece que más allá de que se intente imponer dialécticamente una victoria, sobre todo el bando iraní, el que está llevándolas de ganar, me parece que en este momento es el bando americano-israelí. Todo tiene que verse y sobre todo se tiene que resolver el día martes en estas conversaciones en Islamabad, capital de Pakistán. Capital de Pakistán, sí, que es donde se hizo la negociación anterior de hace unas 2 semanas. Bueno, tenemos 48 horas para entretenernos un poco más. Ilan, te agradezco mucho. Y ver, te digo esto, perdón, no, dale, claro. Hay que observar los posteos en la red social Truth de Donald Trump en línea con lo que van diciendo y también ver si hay mensajes de Galibaf en la red social X y de Araghchi, ministro de Exteriores iraní. Ahí está la clave para entender si se empieza a resolver o no el conflicto. Y cierro, te prometo que cierro con esto. No, dale, Cuando Galibaf anuncia que no está de acuerdo con los puntos que dijo Donald Trump este fin de semana, que ya se había abierto el estrecho de Hormuz, que Irán había accedido a entregar el material de uranio enriquecido y demás, ¿sabes cuándo lo hizo? 7 horas después de que Donald Trump había hecho el anuncio, o sea, el viernes a la noche. ¿Y qué había pasado ya para ese momento? Todas las bolsas del mundo estaban cerradas. Claro. Y me pregunto yo, si vos tenés ganas de generar un caos, si estás en contra de lo que hizo Donald Trump, ¿por qué esperás 7 horas? Sí, lo haces con los mercados abiertos que sabés que generas un daño enorme. Entonces me parece que hay señales que van en ese sentido, que me parece que una negociación es posible y que ojalá esto suceda, porque realmente la amenaza de destruir fuentes y centrales de energía no es un chiste y me parece que realmente se puede llegar a ejecutar. Es un acuerdo, claro, que ponga fin a esa guerra. Exacto. Ilan, genial, clarísimo como siempre, nos encanta charlar con vos aquí y en la tele, así que un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, estamos en contacto.